Dios te bendiga. Buenas noches. Aquí el pastor Julio Rodríguez de la Iglesia de Nazareno de Country Club para nuestro estudio bíblico virtual. Un abrazo para todos ustedes y sobre todo las gracias por compartir conmigo estas humildes palabras y espero que sean de bendición. Hoy vamos a tener como título ¿Cómo experimentaban los creyentes el Espíritu Santo antes de Pentecostés? Para eso vamos a estar tomando el libro de Romanos, capítulo 8, y voy a estar leyendo del versículo 1 al 4. Y escuchemos lo que dice la poderosa palabra del Señor. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Amén. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que añada bendición a esa hermosa palabra, ¿verdad? Profunda. Pudiéramos aquí dividirla y tener varios estudios de la misma, pero queremos darle paso entonces a este corto estudio bíblico. Pentecostés, como recordarán, era una festividad judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. El pueblo judío tiene unas cuantas festividades, así como también las culturas tienen diferentes festividades. Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua, recuerdan, y 7 semanas después, en el día de Pentecostés, pues recordamos que hubo un acontecimiento extraordinario que cambió no solamente la vida de aquellos hombres y mujeres que estaban allí, sino la vida de la humanidad. Nuestro Señor crucificado cumplió la promesa que había hecho en Juan 15:26, recuerdan, a saber que enviaría al Espíritu Santo. Juan Bautista había prometido diciendo, el que viene detrás de mí, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso lo podemos encontrar en Lucas también, 3:16. Así que él le había dicho a los discípulos y a aquellos seguidores que lo esperaran en un lugar, en un aposento alto, y allí estaba la gente. Y algo importante, que estaban unánimes juntos, ¿verdad? Eso siempre nos llama mucho la atención. Así que antes de Pentecostés, el río del Espíritu de Dios bendijo al pueblo de Israel y era quien le impartía la vida. Recordamos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y por lo tanto tuvieron muchos eventos donde se mostró o se hizo manifiesto el poder del Espíritu Santo de Dios en diferentes hombres y en diferentes situaciones. Pero después de Pentecostés, el poder del Espíritu se esparció para iluminar y bendecir a todo el mundo. Antes estaba, ¿verdad?, para Israel, pero luego de Pentecostés, a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas de salvación, eso hizo fue que se esparció por todo el mundo. Y gracias a ello es que hoy usted y yo somos salvos, que disfrutamos de esta salvación tan hermosa. Así que ninguno de los beneficios disfrutados en los días anteriores de Pentecostés fue quitado, sino que se mantuvieron esos mismos beneficios, ¿verdad? Esas mismas bendiciones, ese mismo mover, ¿verdad? En cada circunstancia de una manera especial. Así que la iglesia de hoy, según algunos estudiosos, dice que está tan dormida, según algunos estudiosos que son bastante valientes, ¿no? Para dar esta, y lo repito, que algunos han caído por debajo de los santos del Antiguo Testamento, basado en que todo lo que el Espíritu tiene para dar. Así que hay estudiosos que entienden que lamentablemente la iglesia del siglo XXI está dormida, está dormitando, no ha ejercido, no ha recibido o no ha movido, ¿verdad? Se ha movido como el Señor quisiera, basado en el Espíritu, por muchas razones. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que continuamos hablando del Espíritu Santo antes del Pentecostés. Lo primero y más básico, los creyentes del Antiguo Testamento estaban conscientes del Espíritu de Dios como
un Dios creador y sustentador de sus vidas naturales, de todo lo que existía alrededor de ellos y de la forma natural de que ellos vivían, ¿verdad? Que todo había sido por Dios, que era el Dios creador y sobre todo que aquel que guardaba y sustentaba toda su creación. En Job 33:4, fíjese lo que dice. Eliú habla por todos los judíos fieles cuando dice: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Recuerda esa conversación, ¿verdad?, que hubo con Job con sus amigos. Pues también nos refleja que ese aliento de vida, reconocen que fue Dios el que le dio aliento de vida al hombre, para que entonces esa figura pudiera tener entonces alma, espíritu en ese momento. También el Salmo 104 celebra el milagro y la variedad de las cosas, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente, en los versículos 29 y 30, les quitas al viento, expiran, le vuelven al polvo, envía tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Así que Dios tiene control de todo, ¿verdad? Él le quita el aliento cuando llega el momento de la muerte o cuando llega el momento de que termina todo lo que está. Y sabemos que una vez muerto, pues volvemos al polvo, ¿no? Así que, pero dice que envía tu espíritu, las cosas son creadas, ¿verdad? Y eso nos recuerda tantos eventos como el valle de los huesos secos y como el Señor, ¿verdad?, fue dándole primero toda la parte muscular, esquelética, toda esa cosa nerviosa, hasta que al final perdió su espíritu. Y eso es lo que somos, ¿verdad? Gracias a ese Dios somos imagen y semejanza, y Él tomó esa porción y esa iniciativa, oiga, de soplar ese aliento en nosotros y hacernos entonces lo que somos. Somos criatura de Dios, creación de Dios, y por la sangre de Jesucristo somos hijos de Dios. Así que qué hermoso que podemos hablar de todas estas cositas de una manera muy especial. Fíjese que el mundo en que crecimos y vivimos no ve las cosas de esta manera. Ellos no miran alrededor, ¿verdad?, que es Dios el que sustenta, que es el Dios el que da vida, que es el Dios el que tiene control de todas las cosas. Muchos piensan que Dios estaba dormido cuando llegó lo del COVID y otras situaciones, pero nosotros en el ámbito espiritual reconocemos que todo lo creado lo hizo de Dios. Todo lo que tenemos es dado por Dios, y así que todo lo que se mueve, tanto en los cielos, abajo, donde quiera, hermano, es porque Dios así lo permite, ¿verdad? Y por lo general hemos absorbido su punto de vista mecánico, como que todo va, llega a esta temporada, lo que son las estaciones en diferentes lugares, y eso lo vemos como algo rutinario o mecánico, pero para el pueblo cristiano, para ti y para mí, lo vemos como, oiga, un gran regalo de parte de Dios. Así que el mundo ve ese proceso de evolución y selección natural. Nosotros lo vemos como la creación del Señor y sobre todo la sustentación y el cuidado de Dios para nosotros. Pero el cristiano debe ver el proceso creativo. En el proceso creativo, ¿verdad?, la obra poderosa del Espíritu de Dios, que ya ahí, al soplar ese aliento, entra el Espíritu de Dios. Está el Espíritu de Dios. Así que, y cada aliento que tomamos debe ser una oración de agradecimiento para vivir, moverse y existir en el Espíritu de Dios. Gracias le damos oiga, ese aire que usted respira, ¿verdad?, qué cosa tan tremenda que Dios lo ha hecho para cada uno de nosotros. Así que damos gracias a Dios, porque Dios de una manera muy especial nos ha cuidado hasta este momento. Así que los creyentes del Antiguo Testamento experimentaron el nuevo nacimiento y la morada del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Cuando Nicodemo quedó desconcertado por la demanda de Jesús de un nuevo nacimiento, y recuerda que él pensaba que tenía que meterse de nuevo, ¿verdad?, en el vientre de su madre para nacer, Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Podemos entender muchas cosas con la lógica, pero tenemos que ver las cosas de una manera espiritual también, que es otra dimensión muy especial, ¿verdad? En otras palabras, no estoy enseñando o exigiendo nada nuevo. Pienso que podría haber dicho Jesús, ¿verdad? Cualquier israelita que haya sido salvo alguna vez tuvo que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. O sea, eso fue una conversación que tal vez el Señor tuvo con Nicodemo en ese momento. Sin embargo, te pregunto yo, ¿y cómo tú te sientes? ¿Reconoces que es el aliento de Dios? ¿Reconoces que Dios es el que te ha sustentado hasta este momento? Algo importante. Esto significa que los santos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, esos hombres y mujeres que buscaron y sirvieron a Dios en todas las épocas,
confiaron en Dios y siguieron sus caminos en completa obediencia y sobre todo fe, que es lo que Dios demanda de nosotros. Nacieron de nuevo por el Espíritu y tenían la morada del Espíritu. Nacieron de nuevo, ¿por qué? Porque muchos de ellos dedicaron, fueron llamados, ¿verdad?, a esa vida consagrada a Dios. Y obviamente el Espíritu era el que los guiaba también. Tenemos los profetas, en los momentos que los profetas hicieron grandes obras y maravillas también, ahí estaba el Espíritu de Dios. Así que vamos a darle un ejemplo. El número 14:24 se dice de Caleb, ¿verdad? Acuérdense que la tierra prometida, los únicos que entraron fue del grupo original, Josué y Caleb. Y estamos hablando de sobre 80 años. Decía, mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Lo introduciré a la tierra donde entró. Eso es Dios hablando, ¿verdad? Que este siervo fueron junto con Josué los que dieron, ¿verdad?, un reporte correcto. No trajeron temor y dudas al pueblo. Y por eso Dios le permitió que pudieran no solamente entrar en la tierra prometida, sino conquistarla. Y si usted quiere leer un poquito más de números y seguir por ahí, va a ver cómo Josué, junto con Caleb, y cómo Caleb le dice, no, dame la tierra que yo la voy a conquistar después de los 80 años. Así que a veces pensamos que la edad es un impedimento para servir y trabajar a la obra del Señor, y eso es negativo. Así que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados de la misma forma que nosotros. Nacieron del Espíritu, nacieron en la búsqueda de Dios, en dar su corazón completamente a Dios, y confiaron en las promesas que Dios tenía para ellos, para ese pueblo, que también son promesas para nosotros, y siguieron sus mandamientos en la obediencia de la fe. Y recordamos que tenían el libro de la ley, como tenían los mandamientos que ellos tanto seguían. Así que había un manual que ellos tenían allí, un poco rústico, ¿verdad? Pero qué bueno, cuando llegó Jesús, ese manual fue ampliado, mejorado, y ahora tenemos la Biblia como una poderosa herramienta de salvación, y es nuestro libro de instrucciones. Así que podemos decir, ¿verdad?, que es en Jesús que tenemos todas esas bendiciones. Sí, los creyentes del Antiguo Testamento también disfrutaron de la presencia constante del Espíritu de Dios. Y para ello, si vamos al Salmo 139, de los versículos 7 al 10, nos dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Donde quiera está Dios. Mire qué hermosa obra maestra, ¿verdad?, de literatura, diciendo donde quiera, arriba, abajo, donde quiera está el Señor. Así que su Espíritu siempre nos ha acompañado de una manera preciosa. Así que los creyentes del Antiguo Testamento disfrutaban de la presencia del Espíritu Santo donde quiera que iba. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos, que también al salir el Señor, a regresar a los cielos en su ascensión, nos dejó al Espíritu Santo, al Consolador, que está con nosotros todos los días, hermano. Qué bendición tan terrible. Cuando soy llamado a ir a lugares donde me siento muchas veces inseguro, a donde Dios me envía, o trabajo pastoral, o otro tipo de trabajo, ¿verdad?, siento mucho valor al saber que el Espíritu está a mi alcance, que es el Espíritu Santo que me guía, para darme las palabras que necesito. Muchas veces decir, tenemos ese temor, ¿qué voy a decir? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? ¿Verdad? Y también, ya que en el lugar que me dirijo, para preparar el camino y sostenerme cuando llegue, ya el Espíritu Santo va ordenando, va aplanando la cara. Y esto es muy importante dentro de la labor misionera y la labor evangelística de nosotros de la iglesia. Este tiempo ha sido un tiempo de gran enseñanza y renovación, donde tenemos otras herramientas como son estas, ¿verdad? Ahora las redes sociales, donde podemos evangelizar. Hay personas que son un poco temerosas de poder llevar la palabra a otros. Otros nos encanta hablar con todo el mundo, pero no todo el mundo es así. Sin embargo, a través de esta herramienta, el enviarlo, el compartirlo con otros, estás evangelizando de una manera también muy hermosa. La Biblia nos da otra información, ¿verdad?, de cómo también los creyentes del Antiguo Testamento experimentaban ese Espíritu de Dios, pero como consejero o maestro. Y sabemos que muchas de las enseñanzas fue a través de los profetas, a través de diferentes entes que Dios utilizó para traer a través de los jueces y otros reyes que sirvieron a Dios. Pues lo vemos así.
Otro buen ejemplo, en Nehemías, Esdras da gracias a Dios por todos los beneficios que Dios ha dado a Israel en el pasado, y dice en el verso 20. Y sabemos que Nehemías fue comisionado de ser copero, llegó a ser gobernante, constructor y dirigente de obras y otras cosas más. Sin embargo, sabemos que Esdras llevó la parte entonces espiritual. Y mire cómo en el libro nos dice en ese verso 20: y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca. Que aún este pueblo, al regresar del exilio, oiga, Dios no había retirado el maná de su boca. La dulzura, el saber de la provisión, el saber del buen consejo, el saber de la guianza. Y Dios todavía en este tiempo, el sabor del maná, el maná de la salvación, todavía está presente en nuestra boca. Así que el Espíritu fue su instructor a Nehemías y a otros más también, ¿verdad? Como a Esdras. Y fue que el Espíritu que dio que los profetas hablaron al pueblo la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y en esta parte a muchos les gusta escuchar cosas buenas, las bendiciones, las promesas, pero ¿qué pasa cuando hay palabra para alertar, palabra para instruir, aconsejar? Oiga, tenemos que aceptar la misma, ¿verdad? Por lo tanto, también vemos que fue por el Espíritu que el pueblo fue capacitado para asir y aplicar la palabra. Y antes de Jesús, pues tener la ley, para poder entender la ley, que fue torcida, que fue llevada a unos extremos religiosos por otros grupos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el fin de la ley era tener una instrucción para que el pueblo pudiera entonces seguir guiándose y sobre todo pues mantenerse en el contacto, comunión y sobre todo servir a Dios. Hoy el Espíritu todavía nos instruye por la palabra, por escritura, y debemos orar seriamente por un derramamiento de ese Espíritu Santo que pueda iluminar, ¿verdad?, de parte de Dios, para que las escrituras vivan realmente para nosotros y se vuelvan intensamente personales. Porque sabemos que podemos leerla diariamente, que es la palabra, pero ¿cuál es la aplicación a mi vida? ¿Cómo ella habla a mi vida? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra a tenor con mi situación? Le damos gracias a Dios por todas las versiones, por todos los diccionarios bíblicos, por todas las demás otras herramientas que Dios ha preparado para ellos. Pero hermano, ningún libro nos puede dar la guía genuina como la palabra del Señor. Nada lo puede sustituir. Así que podemos ver también que los santos del Antiguo Testamento creían que la artesanía y la habilidad artística al servicio de Dios eran un don del Espíritu Santo. Y mira a qué grado fue esto, que para muchos a lo mejor piensan que no fue así, ¿verdad? Pero Dios no solo diseñó cómo quería que se construyera su tabernáculo, también equipó a los artesanos para hacerlo. Éxodo 31, versículo 1 al 5 nos dice, escucha bien: y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, y lo he llevado del Espíritu de Dios en sabiduría, del Espíritu de sabiduría, inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Como el Espíritu Santo también, oiga hermano, nos da las habilidades que yo tengo esta vida, este don. Eso, mire, es un regalo de Dios. Por eso el Espíritu Santo capacita a hombres y mujeres, tal vez no como artesanos solamente, ¿verdad? Los capacita para ser pastores, para ser líderes, para guiar a otros, sin tal vez ninguna instrucción formal, sin ningún tipo de escolaridad formal o estudios bíblicos formales, hermano. Es que cuando Dios, el Espíritu de Dios está en el corazón del hombre y la mujer y se pone dispuesto a obedecerle, hay grande bendición. Y Dios lo utiliza en muchísimas cosas que jamás ni nunca hubiera pensado que podían ser de bendición. Ampliando un poquito más, en un sentido, toda habilidad artesana y de arte es un don, como yo estaba diciendo, ¿verdad? Como también lo es el aliento, ¿no? Como la rutina de poder respirar. Así que, pero el texto dice que Dios llamó a Bezalel por nombre y lo llenó de su espíritu. Es importante, lo llamó por su nombre. No, mira, verifícame a ver que sepa que no lo llamó por su nombre,
pero lo llenó con su espíritu y le dio unas habilidades únicas en aquel momento. Y creo que había, mira, y hay todavía un toque o esa llenura especial de ese Espíritu Santo que eleva la obra de un artista, muchas veces de un músico, de un artesano. Cuando el Espíritu de Dios está, hermano, cuando usted oye esas alabanzas, esos coritos, esas interpretaciones musicales, ¿verdad? Hermano, y cuando lo hacen de todo corazón, cuando permiten que el Espíritu Santo de Dios habite en su corazón y que estén en una profunda alabanza, hermano, ya no lo vemos como arte, ya lo vemos como una adoración hermosa. Y pasa de una habilidad técnica a una habilidad divina. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Donde salta a Dios y edifica la fe de la iglesia. El domingo pasado tuvimos la fiesta de Pentecostés, hermano, y en un corto tiempo tuvimos la oportunidad de gozarnos sobre 9 alabanzas diferentes junto con el mensaje. Oiga, en 1 hora 15 minutos. Usted dirá, ¿pero cómo? ¿Usted sabe qué? Estamos todos alineados y el Espíritu Santo de Dios nos dio esa oportunidad única de poder servir, y de verdad que cuando a veces usted en un devocional que está encendido, que usted siente esa presencia, a usted no le gustaría oír nada más. Yo como pastor digo, wow, tengo que disciplinarme, ¿verdad?, para poder llevar el mensaje, porque es parte, el complemento de lo mismo. Pero hermano, hay veces que a usted le gustaría seguir alabando y glorificando al Señor. Así que qué bueno que en ocasiones le hemos dado hemos seguido, ¿verdad?, en esa línea, y junto con la palabra adoramos, hermano, y de verdad que se forma un tiempo único, un tiempo hermoso. Así que los creyentes del Antiguo Testamento experimentaban la llenura del Espíritu Santo como un poder que debía ser valiente para denunciar la maldad y declarar la justicia. Ahí llegamos a una parte importante, donde los profetas muchas veces traían palabras de bendición, pero muchas veces, la gran mayoría, hablaba palabras de juicio y de arrepentimiento. Muchos de ellos, ¿verdad?, su cabeza estaba, daban precio por su cabeza. Así que Miqueas 3:8 nos dice, yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, para decirte lo que hay. Eso es así. Nos gustan las historias bíblicas hermosas, románticas, pero también cuántas veces Dios tuvo que jamaquear a su pueblo porque estaba desviado. Cuántas veces Dios nos habla a través de los sermones, a través de la música, a través de tantas cosas, revelación, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo. Así que el profeta no descansa ante el poder de los hombres y arriesga su vida y se levanta a favor de la verdad de Dios y para denunciar el pecado. Mucha gente no le gusta que le digan lo que es. Mucha gente ni en consejería le diga qué es lo que es. Y muchas veces nosotros los pastores tenemos que decir la verdad. O sea, decirle claramente lo que hay. No dar rodeo. Y muchos no les gusta que tú le digas lo que es. Muchos no les gusta que tú le aconsejes cómo es, ¿verdad? Y yo creo que eso es un deber que tenemos también nosotros los pastores, ¿verdad? Como profetas en ese momento del Señor, para decir y a decir a la iglesia, esto es así, esto es así y esto es así. No estamos para entretener la iglesia, como yo digo, estamos para preparar la iglesia para el cielo. Así que el Espíritu da ese valor. Aunque a muchos no les guste, no les sea simpático, pero ¿sabe qué? Tenemos que decir la palabra de Dios, tenemos que decir las cosas a tiempo y fuera de tiempo. Así que, sin duda, tenemos una gran necesidad de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para exponer, denunciar los males de nuestra sociedad y para que la iglesia no se cierre los ojos ante los mismos. O no cierre los ojos, ¿verdad? O cierre los ojos ante lo mismo. Tenemos que escuchar y muchas veces tenemos que movilizarnos. Cuando las personas son llenas del Espíritu Santo, cuando los creyentes son llenos del Espíritu Santo, no cierran los ojos ante la maldad y la injusticia. Los santos de antaño experimentaron la victoria sobre el temor por la presencia del Espíritu Santo. Escúchame bien, cuando Dios quería animar a su pueblo para reedificar el templo, después del exilio dijo, trabajad porque yo estoy con vosotros. Mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Ageo 2:5. Así que fíjense cómo el Señor también nos lo dice en esta pandemia. Son palabras para nosotros. Oye, trabaja, porque yo estoy con vosotros, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y así ha sido. Y hemos tenido que seguir hacia adelante y hacer, ¿verdad?, muchos malabares e inclusive hacer cambios para poder llevar esta palabra del Señor. Los judíos que volvían del juicio de Dios, que era el exilio babilónico, podían cobrar ánimo creyendo que el Espíritu de Dios los protegería,
que no estaban solos, que no estaban al descubierto, que estaban bajo la tutela, el seguimiento y el cuidado del Espíritu Santo de Dios. Cuando más valientes deberíamos sentirnos nosotros, que tenemos la certeza, sobreacogedora del amor de Dios, de su poder en la muerte y la resurrección de Jesús. Así que nosotros somos privilegiados, mucho más que este pueblo, ¿verdad? En medio de este tiempo. Los santos del Antiguo Testamento sabían entonces, y los cristianos sabemos hoy, ¿no? Que la victoria sobre toda amenaza y obstáculo pertenece a Dios. Es el cuidado, aún en medio de esta pandemia, hemos visto cómo su mano protectora ha estado con nosotros. Zacarías 4:6 nos dice: no por el poder, no por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es por el poder y la fuerza que podemos lograr las cosas, no, que se logran las cosas, que vemos el surgimiento de las cosas, sino por Dios de los ejércitos que está con nosotros. Algunos creyentes del Antiguo Testamento estaban capacitados por el Espíritu para hacer obras extraordinarias de poder y para ayudar al pueblo del Señor. Dios capacitó a muchos jueces, a muchos profetas, muchos hombres del Antiguo Testamento, y le dio poderes extraordinarios para que pudieran trabajar para su obra. Un ejemplo que todos tal vez estamos pensando: Sansón. Y leemos en Jueces 14:6. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como despedaza a un cabrito. Así que los encuentros de él con osos y otras cosas, mire, hermano, Dios le dio un poder físico extraordinario. Dice: y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Un poco más adelante, recuerdan los episodios que había de él, ¿verdad? Que lo probaban a ver cómo podía, dónde venía su fuerza, pero su fuerza venía del Espíritu del Señor, de la obediencia y la consagración a Dios, y sobre todo de unos votos nazareos, ¿verdad? Que él estaba teniendo. Así que no era una manifestación común del Espíritu, pero era real entonces, y lo es hoy, como Dios también utiliza a hombres y mujeres, y hasta jovencitos, en momentos críticos, hermanos, y sobresalen en fuerza, en capacidad, en inteligencia, para poder servir al Señor de manera especial. Así que el Espíritu capacita a cristianos ordinarios, como tú y como yo, para realizar obras extraordinarias, obras de rescate, obras de milagro, obras de maravilla, mucho más allá de sus capacidades ordinarias. ¿Cuánta gente ha orado y ha tenido sanidad? ¿Cuánta gente también ha visto cómo Dios en momentos críticos ha obrado, inclusive a través de la naturaleza y de otras cosas, en favor, ¿verdad? El Espíritu capacita a algunos de los creyentes del Antiguo Testamento para interpretar la revelación de Dios en sueños. Después que José interpretó el sueño de Faraón sobre el hambre que vendría, el Faraón dijo: ¿verdad? ¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Diría el Faraón. ¿Cuántas veces hemos escuchado de niños, de jovencitos, con una palabra reveladora, con una unción reveladora? Eso es el Espíritu Santo. Donde tal vez los estudiosos, los más preparados, los de más experiencia, se quedan boquiabiertos. Hermano, es la presencia del Señor, es el Espíritu Santo de Dios orando en cualquier creyente ordinario que desea abrir su corazón al Señor y servirle de todo. Y finalizando, podemos decir que en el día de Pentecostés, Pedro dijo que en estos últimos días vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Hechos 2:17. Y también tenemos en el Antiguo Testamento versículos bien parecidos a ese también, ¿no? Sin embargo, esa no es palabra para nuestro tiempo. No son los últimos tiempos. Hemos visto jóvenes que han tenido visiones extraordinarias, ancianos que han soñado sueños y que han puesto a labor. Nunca antes el cuerpo pastoral en todas las iglesias del mundo ha tenido a personas sobre 60 años. Nunca antes. Posiblemente en la época donde más longevos estamos pastores sobre 60 años. Oiga, hermano, y algunos han estado a 70 y 80 años trabajando para la obra del Señor de una manera incansable. Así que
si estos últimos días deben ser días de sueño y de visiones del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que se han dado, entonces debemos orar sinceramente para que muchos José dotados a través del Espíritu Santo se levanten entre nosotros, hombres y mujeres trayendo palabra completa, ¿verdad? Para que nos puedan discernir la verdad y el error y así vivir llenos de ese poder y servir al Señor completamente. El Espíritu Santo dio a algunos en el Antiguo Testamento el don de la profecía. Y ejemplo de eso tenemos a Moisés cuando se reunió con los 70 ancianos de Israel en el tabernáculo. Dijo en Números 11:25, el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Así que Dios le dio ahí palabra a todos de momento. Fueron llenos de la profecía y no volvieron a hacerlo, ¿verdad? Pero fíjese el poder del Espíritu Santo. Ahora volvemos a Pentecostés en el tiempo de Jesús y le dio esa palabra de profecía también a esos 120 que estaban allí. Evidentemente Dios solo les dio a probar un poco de su poder a aquellos hombres, ¿verdad? Aquellos 70 ancianos. Los santos del Antiguo Testamento disfrutaban de los estupendos beneficios del río del Espíritu Santo de Dios. Hacemos bien en leer sobre estas cosas, estudiar estas cosas, pero mucho mejor es continuar viviendo bajo la voluntad de Dios y la guianza de su Espíritu. Que Dios permita que dejemos al Espíritu Santo que tome control de nuestra vida, de la iglesia, de estos ministerios, para que podamos ver cuántas cosas Dios hermosa puede hacer. ¿Qué tal si oramos en este momento? Padre, te doy gracias, porque a través de este humilde estudio bíblico hemos visto rápidamente cómo en el Antiguo Testamento tu Espíritu se movía de una manera muy especial. Gracias, porque la humanidad nunca estuvo desprovista de tu amor y de tu Espíritu. Y gracias también a través del sacrificio de Jesús, a través de la cruz del Calvario, que hoy nos ha dejado el Espíritu Santo de poder para que sea el que dirija nuestra vida y la vida de la iglesia. Dios, si en este momento hay algún hermano, hay algún amigo que todavía no te conoce o se ha apartado, que este sea un momento de salvación, que pueda en este momento acercarse a ti, pedirte perdón por sus pecados y recibirte, Señor, como Salvador, que tú escribas su nombre en el libro de la vida y que el Espíritu Santo lo guíe. Y aquellos que están fríos, aquellos que están cabizbajos, aquellos que están sin ánimo, que el Espíritu Santo de poder que estuvo ahí en Pentecostés también le pueda dar un nuevo Pentecostés a sus vidas y puedan estar prestos para servirte a ti y servir a la obra. Ayúdanos de manera especial para que a este tiempo, al final de los tiempos, podamos ser también portadores de palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por estar conmigo en esta noche. Si este humilde estudio fue de bendición, me puedes dar ahí like y puedes compartirlo con otros dándole follow y share. Que Dios te bendiga. Oye, recuerda que si no tienes un lugar donde adorar, nuestra iglesia está a tu disposición con todas las reglas de seguridad y juntos podemos adorar a ese Dios y exaltar su nombre a través del Espíritu Santo. Que Dios te dé una noche excelente, pero sobre todas las cosas, recuerda, oye, que es el Espíritu Santo de Dios quien nos guía para seguir hacia adelante y no tenemos que tener ningún temor. Dios te bendiga. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu Espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión.
pronunciar el nombre de Dios, nuestras tempestades se calman.